ayuda del gobierno de Estados Unidos. También este golpe de Estado fue llamado la Revolución de Brasil de 1964. A partir de esta revolución, el régimen militar se tomó como el país y hubieron 5 presidentes desde esa época. El primer presidente que hubo apenas empezó el régimen militar fue Humberto de Lara Castelo Branco. Él fue presidente desde 1964 hasta 1967. Castelo Branco apenas ocupó el poder, desmanteló a la izquierda y censuró la prensa y el periódico de este país. Él fue uno de los líderes del golpe de Estado en 1964. Artur da Costa de Silva fue el segundo presidente a partir del régimen militar. Fue presidente desde 1967 a 1969. Durante el periodo de gobierno de Artur se presentó la llamada Marcha de los 100.000, que fue una marcha realizada por los estudiantes, cantantes, muchísima gente famosa que asistió a esta marcha con él. Ellos estaban protestando en contra del régimen militar. Él murió a causa de una enfermedad, de un accidente, de un derrame cerebrovascular. Y cuando él murió, el régimen militar puso como un suplente que luego se convertiría en el presidente. Emilio Garrastazu Medici fue el tercer presidente de la dictadura militar. Fue presidente desde 1969 hasta 1974. Él impuso proyectos de obras públicas aprovechando la facilidad para obtener préstamos de otros países. Pese a los indicadores económicos altos, en 1973 se presentó una crisis de petróleo y pues debido a esta crisis él dejó al país en una deuda externa. Murió de un accidente cerebrovascular en 1985. Ernesto Gezi fue el cuarto presidente instaurado por el régimen militar. Fue presidente desde 1974 a 1979. En esta época Brasil sufría los efectos de la crisis del petróleo y ante esta situación él buscó nuevas oportunidades económicas en cuanto a la política exterior, ofreciendo diplomacia con la República de China y Angola. Y el último presidente fue João Batista Figueiredo. Él fue el último presidente militar instaurado por el régimen militar. La oposición luchó vigorosamente por pasar una enmienda constitucional para permitir las elecciones populares. Entonces, pues, cuando él estaba presidente se hizo como, la gente empezó como a exigir que les dieran nuevamente el derecho al voto y pues la izquierda los estaba apoyando y ganó un presidente de la izquierda. Entonces pues ahí ya como que todo volvió a que las personas podían volver a votar para elegir al presidente. Entonces pues él fue el último presidente del régimen militar. ¿Qué pasó para que Brasil se convirtiera en una dictadura? Principalmente se destacan tres instancias. Entre ellas se encuentran inicialmente con el golpe de Estado de 1964, posteriormente la dictadura militar que duró hasta 1985, entre comillas, porque fue hasta 1990, y el fin de la dictadura en 1990. Iniciando con el golpe de Estado, lo primero que se realizó fue, se dio el 31 de marzo de 1964. El jefe de ejército de Minas Gerais se encontraba en Minas Gerais, en un estado de Brasil. Él fue el primero que organizó
la marcha que se organizó hacia Río de Janeiro, donde se encontraba el presidente João Goulart. A este movimiento que se organizó hacia Río de Janeiro se le destacó Operación Popeye, dado que al general Olímpio Fijo se le tenía como alias Popeye. En la tarde de este mismo día, en Río de Janeiro se presenta el jefe de ejército Humberto Castelo, el cual es jefe del ejército de Sao Paulo. En ese momento, el presidente Goulart se encontraba en Río de Janeiro, pedía apoyo a Humberto Castelo, pero no sucedía, dado que él estaba con los golpistas. En la noche del golpe de Estado se dio algo muy característico, dado que el jefe del ejército de Río de Janeiro llama al presidente y le dice que retire o pida que todos sus congresistas de izquierda renuncien a sus cargos o los echen. Por lo cual el presidente dice que no, dado que es una humillación para un presidente. Por lo tanto, en la noche del mismo día, el general Amado Cruel se une a los golpistas igualmente. Ya teniendo Río de Janeiro cubiertamente todo por los golpistas y por mar, tenía también a tropas navales por parte de Estados Unidos, dado que Estados Unidos en su Operación Cóndor apoyaba lo que el golpe de Estado que se estaba realizando contra Goulart. Este golpe de Estado también se destacó claro que João Goulart estaba planeando convertir a Brasil en una Brasil comunista, un país de izquierda. Por lo tanto, es que en su Operación Cóndor, Estados Unidos tuvo en cuenta también a Brasil. Después de lo que sucedió el 31 de marzo, Goulart piensa en refugiarse en el sur, dado que él nació en el sur de Brasil, en estados como Paraná y Río Grande do Sul. Cuando él intenta comunicarse con los jefes del ejército de estos estados, se da cuenta que ninguno estaba, dado que los golpistas escogieron fechas donde estos jefes de ejército no se encontraban. El 1 de abril, Goulart viajó a Brasilia para poder hablar con los del Congreso. Cuando llega allí se da cuenta que todos los congresistas de derecha ya están aliados entre ellos para no dejar a Goulart seguir gobernando. Por lo tanto, no reciben apoyo para contra los golpistas. Por lo tanto, Goulart viaja a Porto Alegre y espera noticias del general Armando Moraes. El general Armando Moraes se encontraba con tropas afuera de Río de Janeiro. Él estaba a la espera de noticias del presidente, de que él le comunicara qué orden hacer. El presidente y el general Armando Moraes, al darse cuenta que al interrumpir en Brasil se iba a generar una guerra entre soldados brasileños, por lo tanto, el general se da cuenta que no es muy factible para ellos y que los soldados, pues, lógicamente no querían enfrentarse entre ellos. Así que el general Amado Cruel, para no desatar una guerra entre soldados, se une con el general Armando Moraes y así el golpe de Estado coge aún mayor fuerza. El día siguiente, el 2 de abril, Auro Solá, el presidente del Congreso, logró que la mayoría parlamentaria destituyera al presidente Goulart, dado que se le acusaba de fugarse del país. Y en su posición se programa al presidente de la Cámara, entre ellos mismos. Algunos de izquierda no estaban de acuerdo, dado que no era confirmado que el presidente Goulart hubiese abandonado el país.
así que no era muy confirmado. Aún así, el presidente Gómez recibió tanta presión que tuvo que viajar a Porto Alegre, cerca a la frontera con Uruguay. Desde allí tuvo espera hasta el 15 de abril, que fue el día el día que tuvo que abandonar Brasil, fue el 4 de abril. Sí, que tuvo que abandonar Brasil fue el 4 de abril, dada la presión que recibía por parte de los golpistas y por parte del Estado. Dada estos acontecimientos, se nombra presidente al general Humberto Alencar Castelo Branco el 15 de abril. A partir de ahí se genera la dictadura militar con un régimen militar encabezado por el primer presidente, que era Humberto Alencar Castelo Branco. Cuando el señor Humberto Castelo Branco llega al poder, el hombre destituye o desacredita la Constitución de Brasil, no la pone a regir más. Por lo tanto, él crea se implementan unos actos institucionales, los cuales pues son dados por los mismos presidentes y con apoyo del Congreso. No, solo por los presidentes. En su primer acto institucional, el señor Humberto Castelo Branco impone censura a la prensa, impone censura a las publicaciones y empieza a desmantelar a todos los congresistas que eran de izquierda. Por lo tanto, su congreso estaba mayormente involucrado de congresistas de extrema derecha. Con el primer acto institucional suprime la elección popular y solo el Congreso podía escoger quién iba a ser el presidente. Fue uno de los más destacados. A partir de eso, Humberto Castelo da la orden de que solo se pueden permitir dos partidos políticos: la Alianza Renovadora Nacional Arena y el Movimiento Democrático MDD. La Alianza Renovadora Nacional Arena estaba integrada por los congresistas de partidos de derecha y el Movimiento Democrático por partidos de izquierda o los opositores, de los pocos que aún se mantenían en el Congreso. A partir de esto, se cree que va a haber mayor prosperidad y mayor industria para Brasil, dado el milagro brasileño, el cual pues sí tuvo su gran potencial industrial, pero a partir de eso contrajo bastante hambre y bastante pobreza al país. El gran crecimiento que tuvo industrialmente dio lugar a que Brasil se posicionara como la octava potencia mundial, una de las 8 potencias mundiales. En esta dictadura de Humberto Castelo Branco también hubo bastante represión y eliminación de opositores políticos. A esta dictadura la apoyó varios empresarios, la Iglesia Católica, principalmente fueron los empresarios los que apoyaban drásticamente la dictadura con gran capital. En 1973 la dictadura tuvo un pequeño déficit o destacado déficit, mejor dicho, el cual se da por una
crisis económica que vivía el país, dada la inflación que se daba y la pobreza extrema que se vivía allí. Además de esto, la presión, la presión que se le ejercía a los que no estaban de acuerdo con ellos. Grupos de izquierda, pues como eran sus opositores, nunca estaban de acuerdo con lo que el presidente Humberto dictaba. Dado esto, se generaba mayor represión sobre la sociedad y sobre los opositores. En 1978 empiezan protestas, los cuales empiezan las protestas mayorificadas por los opositores y se cuestionaba el apoyo que las empresas le estaban dando a la dictadura. Ya no estaban recibiendo el mismo capital que recibían cuando empezaron, con cierta lógica dada la inflación y dada la pobreza que vivía allí. En 1980 es presionada por medios internacionales, dada la Guerra Fría. Estados Unidos ya no estaba apoyando la dictadura y estaban apoyando la democracia en este país, poder elegir a los presidentes democráticamente. Cuando el presidente Ernesto Geisel buscaba alianzas con Europa, el actual presidente en ese entonces, para no requerir de Estados Unidos debido a la crisis que se vivía en el país. No querían pedir apoyo a Estados Unidos, dado que pues había más opciones y Estados Unidos no era una buena alianza para después de estarle debiendo favores. Cuando llegó al poder el presidente João Figueiredo, el hombre ya con más ganas de volver a la democracia, da amnistía a los políticos que habían sido cancelados de izquierda. Además de esto, él tiene un incentivo para seguir con la democracia. En 1981, bajo el poder de Figueiredo, ya no se podía seguir con la dictadura. Dado esto, se disuelve el partido político Arena y se le permite formar nuevos partidos. No era posible mantener estos partidos políticos unidos y por lo tanto se permiten mayores opciones de escoger los partidos políticos. En el 83, manifestantes seguían exigiendo la democracia con mayor presión. Aquí mismo se dio la operación denominada Directas Ya, la cual la oposición apoyaba las elecciones democráticas en el 84, pero Figueiredo aún no estaba del todo de acuerdo con ello y seguía con su dictadura. En el 1985, el presidente Troncado Vélez llega a la presidencia, siendo dentro de esta dictadura el único presidente de izquierda capaz de estar en el poder. Cuando esto empieza, el presidente, también siendo ajeno al régimen militar, teniendo así como por fin a la lista la democracia, el hombre muere, le dan una serie de ataques cardíacos, supuestamente, y muere. Por lo tanto, él antes de llegar durante su estadía estaba realizando el plan cruzado, el cual tenía como objetivo reducir la inflación y hacer un cambio de moneda y reducir la inflación, que en ese momento era de las más grandes, era de las más altas respecto a los demás países. Cuando el hombre muere, llega al poder el presidente que, en su reemplazo, el presidente José Sarney. El hombre ya siendo
escogido pues por el reemplazo de Tancredo Neves en 1990. Y ahí ya termina la dictadura, aunque dado que Tancredo Neves fue elegido democráticamente. Vienen dadas, según como decían nuestros compañeros, según la historia. Esto se puede venir a partir de los años 30, de la cual Brasil tenía un crecimiento exponencial del tema agrícola. Era uno de los países más representativos en cuanto a la agrícola, por lo cual se destacaba el café. Este país llegó hasta los años 50 aún siendo destacados antes de la dictadura. Entonces, ¿qué pasó apenas llegó la dictadura? Y empezó el país a irse sectores poderosos. Entonces los sectores más poderosos lo que hicieron fue polarizarse entre derecha e izquierda, ya que estos mismos hacían campañas que llevaban falacias, que entre ellas se destacaban la propaganda de que venía una nueva dictadura, era un comunismo que venía de China del Norte y del otro, de la Unión Soviética. Pero entonces, a partir de la Guerra Fría que venía de Europa, esta llegó a Cuba. Entonces, antes de que empezara en los movimientos de dictadura de seguridad interna, que así se denomina, a partes Corona Sur, que entre estas se destaca Brasil, Argentina, Chile y Bolivia. Antes de eso, todos tenían puntos de referencia a Cuba, ya que Cuba era el único primer país latinoamericano al cual llegó esta nueva dictadura. Por lo tanto, con esta nueva dictadura que llegó a Brasil, se presentaban los mismos casos de seguridad, en el cual consistía en que todos los grupos armados dentro de Brasil que estuvieron contra el Estado deberían ser eliminados. Por eso en sí las consecuencias de esta dictadura fue prácticamente algo muy familiar que se veía en Colombia, que era la desaparición de personas y las masacres, en el cual pues, se destaca el miedo, como digamos algunas masacres que pasaban en Colombia, en el cual descuartizaban a las personas en los parques y colocaban las cabezas dentro de una varilla y las dejaban para que así se diera miedo entre la comunidad. No se sabe la cantidad de muertos que se llevó a cabo en Brasil, pero pues dentro de estas se destacó la Operación Cóndor, que fue propuesta por Estados Unidos en una alianza. Entonces, ¿en qué consistía? Consistía en buscar a los personajes de mayor influencia que estaban de oposición y llevarlos, secuestrarlos o matarlos. Pues en sí las consecuencias que tuvo Brasil debido a que los sectores agrarios se dividieron, tuvo una baja, pero aún así tuvo un milagro que explicaba mi compañero, que fue una crecida agrícola, y esto se presentaba gracias a que Brasil poseía lo que era un estado y poseía un grupo de obreros, pero de los cuales eran libres y era un grupo grande, cosa que en esa misma época no se había visto en Colombia, porque en Colombia en ese entonces era como un grupo territorialmente fuerte, pero su población obrera era débil, entonces básicamente era como de forma restringida. Con la llegada de la dictadura, el régimen militar creó un sistema bipartidista político en donde estaban dos partidos, la Alianza Renovadora Nacional, que era Arena, y el Movimiento Democrático Brasileño, que era el MDB. La Alianza Arena apoyaba la dictadura y el MDB era la supuesta oposición.
los presidentes solo podían ser escogidos, o sea, siempre salían del partido de Arena, que era el que apoyaba la dictadura. Cuando terminó la dictadura, Arena se dividió en dos partidos, el Partido Progresista y el Partido Demócrata, que actualmente no es tan popular. El MDG, el Arena, fundó estos dos partidos, en donde el Partido Progresista ha tenido dos presidentes después de la dictadura y los demócratas no han sido tan elegidos, siempre están como por debajo. Se separaron debido a que tenían diferencias ideológicas y por eso crearon estos dos partidos. El MVD nació del partido, pues sí se llamaba igual, MVD. Se supone que es de ideología de centro, es uno de los más destacados actualmente. Han tenido presidentes en 2006, en 2010 y en 2014. El actual presidente, Bolsonaro, es un militar y fue apoyado por el Partido Progresista, que fue el que salió de Arenas, para Cámara de Diputados. Actualmente es pues, el presidente de Brasil y él defiende la dictadura. Dice que deberían celebrar el día en que nació la dictadura y volver a ese régimen autoritario. El tema a tratar en esta exposición es la de la dictadura militar en Brasil. Para conocer sus orígenes debemos remitirnos a los antecedentes. Es así que cabe mencionarse que desde su fundación, en el siglo XIX, el Estado de Brasil ha sido de carácter autoritario, empezando por el emperador y una dominación oligárquica. En 1888, Isabel de Brasil abolió la esclavitud. Y por aquella época se creó un monopolio de la tierra en donde unos pocos terratenientes tenían pues control del desarrollo agrario del país. Es así que se empezaron a producir relaciones productivas semiserviles, en donde los terratenientes preferían contratar asalariados y conseguir de esta forma mano de obra a bajo costo. Entonces decían que todo esto de la abolición de la esclavitud se debía a que era más barato contratar mano de obra que mantener a los esclavos. En 1889 hubo una proclamación de la República, hubo un primer golpe militar en donde se buscó abolir la monarquía e instaurar una democracia y elegir y tener elecciones presidenciales. Por esta época también se demostraron tendencias expansionistas con la Triple Alianza de las que hacía parte Brasil, Argentina y Uruguay. El sector primario exportador era, como ya había dicho, el sector primario exportador tuvo un desarrollo por parte de inversiones extranjeras. Entonces decía que el desarrollo agrario tenía un sentido moderno, o sea, modernizado, debido a la implementación de maquinaria, innovación y tecnología, pero sin embargo el carácter conservador se mantenía. La burguesía y la oligarquía no dejaba que se desarrollaran nuevas clases sociales y para así ellos mantener como la dominación sobre las clases obreras. A principios del siglo XX se generaron las primeras luchas obreras movidas por una ideología anarquista. Esta ideología anarquista fue producto del impacto de la revolución bolchevique. Entre 1917 y 1920 hubo una crisis política y económica.
en donde los niveles de expansión industrial se redujeron junto al poder adquisitivo y el desempleo aumentó. Lo que venía detrás de esto era que el poder de unos pocos sobre la tierra hizo que muchas personas se movilizaran a la ciudad. Entonces había pues este monopolio, creó aún más inconformidad en la población. Entonces en 1917 ocurrió la huelga general, que empezó en San Pablo y se extendió hasta Río de Janeiro. En esta revolución hubo, más que todo fue llevada a que la condición laboral se mejorara. Pedían que las horas laborales fueran 8/8 y pues lo que hizo el Estado, el gobierno, fue reprimir al pueblo y a todas las personas que los apoyaban. Entonces a los extranjeros los exiliaron y a los nacionales los asesinaron. En 1921 se crearon las primeras leyes obreras debido a que la clase dominante en el país estaba teniendo dificultades para reprimir a estas movilizaciones obreras. Entonces, para aplacarlos, empezó a acceder a algunos de sus pedidos. En 1921, casualmente, se creó el primer grupo, los primeros grupos comunistas surgieron, creados por sindicatos obreros. Entonces, en 1922 se constituyó el Partido Comunista de Brasil. En 1930 ocurrió una revolución. En todo esto fue orquestado por Getúlio Vargas y por el Partido Comunista de Brasil, movidos por ideas populistas que favorecían a las clases medias. Entonces, en esta época hubo un desarrollo industrial, mucho desarrollo industrial, y también se instauró como una protección de la industria nacional. Todo esto en el marco de una gran depresión del capitalismo mundial en 1929. Entonces, ¿qué consecuencias trajo esto? Trajo mayor empleo, expansión de obras públicas, modernización de las ciudades y absorción de mano de obra profesional y técnica. En 1945 hubo un golpe de Estado y se estableció un régimen democrático. Getúlio Vargas duró en el poder hasta 1945 y se creía que ya su mandato era una dictadura. Entonces pues surgió este golpe de Estado promovido por los militares, pero Getúlio Vargas no se apartó de la política. En 1950 ocurrió el triunfo de la Revolución China y se creó un Frente Democrático de Liberación Nacional basado en los ideales que se dieron en esta Revolución China, que eran los de luchar y defender el pueblo. Entonces, en 1950, Getúlio Vargas volvió al poder, pero de esta forma ya cuando volvió al poder ya lo hizo mediante una votación. El Partido Comunista de Brasil, a pesar de llevar una ideología parecida a la de Vargas, se declaró un opositor de su partido. Entonces, cuando este subió al poder, pues no tuvo nada de apoyo de este Partido Comunista. Aquí, en esta época, apareció João Goulart, que es un personaje principal en este golpe militar de 1964. En esta época, en 1950, João Goulart era el ministro de Trabajo de Getúlio Vargas.
En esta época el mayor logro que tuvo Getúlio fue la creación de Petrobras, que era una empresa que tenía a la que le habían adjudicado el poder de extraer petróleo. Sin embargo, la distribución y comercialización de este petróleo estaba a cargo de empresas y capital extranjero. Ya por esta época se intuía, ya se miraba ideas antiimperialistas en el partido de Vargas. Ya el poder capitalista era absoluto en Brasil, entonces todo esto que promovía el favorecimiento de las clases medias no le convenía a la inversión extranjera, ni a la oligarquía, ni a la burguesía. Entonces, Getúlio Vargas, debido a presiones y debido a unas campañas que hacían ver su gobierno de una forma negativa ante la población, acusándolo de comunista y socialista, Vargas decidió suicidarse en 1954. En 1954 Getúlio Vargas se suicidó y le dejó una carta a João Goulart explicando todos estos motivos por los que se había suicidado y diciendo que lo había hecho pues por todas estas presiones y por todas estas malas campañas, porque él ya intuía que podía estar sufriendo un golpe militar. Entonces, después de esto se convocaron a elecciones en 1955, donde apareció Juscelino Kubitschek y João Goulart era su vicepresidente. Juscelino Kubitschek dio paso a que existiera un pacto oligárquico burgués imperialista. Todo esto lo que generó fue un control del imperialismo, de la tecnología, o sea, en muchas ramas, como en la tecnología, creando patentes, en el financiamiento, mercados de materias primas, aprovisionamiento de equipos y maquinaria. Todo este pacto fue instruido fue como firmado en una instrucción que se llama la instrucción 113, que generaba facilidades para la inversión, y todo esto era para atraer capital extranjero, más que todo capital norteamericano, japonés y europeo. Toda esta masiva inversión extranjera trajo consecuencias económicas, políticas y sociales. ¿Cuáles fueron estas consecuencias? Una disminución en el salario, una gran inflación y un mayor costo de vida. Entonces, cuando terminó el mandato de Juscelino Kubitschek, al poder subió Jânio Quadros junto a João Goulart nuevamente como vicepresidente. En 1961 renunció Jânio Quadros debido a que toda la imagen que tenía, que había construido como si fuera parte del pueblo y no de la oligarquía, pues cayó porque su mandato, a pesar de haber estado en pro del pueblo, en realidad no lo favorecía del todo. Decían que el imperialismo había financiado su campaña y toda la presión también que ejercía, tanto las movilizaciones obreras y lo que pedían los inversionistas extranjeros junto con la oligarquía, hicieron que renunciara, y en su renuncia quedó João Goulart como presidente. Sin embargo, en esta época en la que sucedió, João estaba en China y antes de asumir el poder intentaron darle un golpe de estado. Entonces, cuando él pudo retomar sus
sus labores o pudo asumir su gobierno, este lo hizo con los poderes restringidos porque a raíz de unos acuerdos que hizo el Parlamento. Por esta época ya hubo un gran ascenso del movimiento popular, se crearon huelgas obreras y todo esto inspirado en la victoria de la Revolución Cubana. Ya por fin, después de muchos altercados, ya la crisis en el país era insostenible, ocurrió en 1964 el golpe militar. Todo esto debido al favoritismo o al favorecimiento que había dado Joao Goulart a la clase media y obrera, y esto lo que provocó fue una desazón en la burguesía que era socia de empresas extranjeras que se habían visto como agredidas o de cierta forma afectadas, se vieron afectadas por unas políticas que creó Joao Goulart, en las que todas las facilidades que habían conseguido anteriormente con otros gobiernos las habían quitado o reducido. Entonces, viendo que su monopolio podía caer, la clase burguesa empezó a movilizarse y a hacer huelgas, y pues todo esto ocurrió con motivo de una contrarrevolución preventiva. El ejército, ayudado por el gobierno estadounidense, previendo que Brasil se terminara como Rusia, entonces dieron el golpe de estado. Finalmente, pues Joao Goulart renunció, y antes de que todo esto desembocara en mayores pérdidas civiles, y se exilió en Uruguay.